verdadero crecimiento, de truly grow. Entonces vamos a hablar sobre este tema, y el apóstol Pablo habló bastante sobre el crecimiento espiritual. Y miramos la semana pasada en Efesios 4 que el apóstol Pablo lo que él deseaba era que los creyentes crecieran a la estatura del varón perfecto. Él anhelaba que los hermanos de Éfeso crecieran. Y yo creo que al final a veces el apóstol Pablo quería agarrarlos de los pies y del cuello y como pegarles una estirada a los hermanos de Éfeso, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias manos, pero la realidad es que el verdadero crecimiento no viene por medio de nosotros, viene por el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Nosotros no, lo único que podemos hacer, así como cuando tenemos nuestros hijos y queremos que nuestros hijos crezcan saludables, lo que nosotros hacemos es que preparamos el ambiente, ¿correcto? Usted le prepara una buena comida, usted que el niño pueda dormir bien, y entonces prepara todo para que ese niño crezca saludable. Entonces vemos entonces que el verdadero crecimiento no tiene que ver con el quererlo agarrar el papá de la cabeza y de los brazos y la mamá de acá de los pies para jalarle. No tiene que ver con eso, tiene que ver con preparar el ambiente, y entonces el cuerpo va tomando su propio crecimiento. Y la forma como nosotros vemos aquí es que a través del Espíritu Santo de Dios es como las personas pueden crecer. Ahora, pero para crecer, pues necesitamos primero volver a nacer de nuevo. Y ese es el tema que te quiero tratar en esta mañana, que we have to born again. Si tú quieres crecer espiritualmente, primero tienes que nacer. Nadie puede crecer mientras no haya nacido. Así es que necesitamos volver a nacer para crecer. Y en el libro de San Juan, en el capítulo 3, dice que Juan, encontramos la historia de Nicodemo, un líder religioso que fue impactado por los milagros de Jesús. O sea, he was captivated. Su mente fue cautivada, su vida fue cautivada, porque cuando Jesús hizo todos esos milagros y todas esas sanidades eran señales, y entonces Nicodemo quiere llegar a Jesús para preguntarle. Recordemos que, para los que saben la historia de Nicodemo era un doctor, un maestro, un rabino, era un líder religioso, era un hombre preparado, estudiado. Si usted llegaba a la casa de Nicodemo, es probable que usted encontraba una pared con placas ahí, con placas donde decía reconocimiento por ser el líder del año, reconocimiento por haber estudiado tal cosa. O sea, era un hombre preparado. No estamos hablando de una persona neófita, estamos hablando de un hombre, un líder religioso preparado entre lo que es la religión fariseica de aquella época. Entonces, Nicodemo queda cautivado por los milagros de Jesús. Entonces, él con eso como que no lo dejaba dormir, y se arriesga, se arriesga para ir a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque era un líder religioso, y es probable que en las reuniones que él tenía como líder religioso, estaban ya planificando ver cómo destruían a Jesús. Ese grupo no le gustaba, los fariseos no le gustaban a Jesús, porque Jesús les hablaba un mensaje directo y les daba donde más le dolía. No te noto convencido en esta mañana. A veces, hermano, cuando nos dan un mensaje directo y nos dan donde nos duele, como que no nos gusta eso, pero a veces tiene que dolernos. Amén. No te noto convencido. No le he dicho a sus niños que le duelen los huesos, que le duelen las piernas. ¿Sabes? Si está pequeño todavía es que está creciendo. A veces el crecimiento también tiene que ver con que se están estirando sus huesos y hay un poco de dolor. A veces eso pasa también. Pero Nicodemo, él quiere llegar a hablar con Jesús, y quiero que vayamos al libro de San Juan, al capítulo 3, versos 1 al 5, para ver la historia de Nicodemo. San Juan capítulo 3, versos 1 al 5 dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos que se llamaba Nicodemo. Este fue, ¿cuándo fue? ¿De noche o de día? De noche. ¿Por qué fue de noche? Porque él no quería arriesgarse que lo vieran. Es probable que fue tapado con turbantes, que no lo vieran, porque era un líder religioso buscando a alguien que probablemente podía echar a perder su fama de Nicodemo. Y entonces dice, este fue de noche a visitar a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo si
siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Nicodemo había sido impactado por esos milagros. Pero con todo y eso, Nicodemo no miraba a Jesús como su Señor y su Salvador. Lo miraba como un maestro, como un hombre que tenía un don de parte de Dios. Pero hasta allí, o sea, digo, yo te veo como un maestro, nadie puede hacer los señales y milagros que tú haces, pero yo no te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Eso es lo que está diciendo aquí Nicodemo. Te veo como alguien que tiene una señal. Y hoy día hay personas que son así, que son atraídas por las señales y los milagros a buscar a Dios, pero solamente hasta cierta línea llegan, hasta cierto límite, pero ya no llegan al punto de poder humillarse y decirle: te reconozco como mi Señor y mi Salvador y me someto a tu autoridad. O sea, llegamos así como Nicodemo. ¿Sabes qué? Me cayó muy bien lo que hiciste, tremendo mensaje que Jesús, predicaste tremendos milagros y todo. Me encantaría charlar contigo, tomarme un café, ser tu amigo, pero hasta allí. No te noto convencido. O sea, hasta allí. Yo no creo en el sometimiento, solamente hasta allí. Hasta allí quiero ser tu amigo, pero ya de ahí más allá yo ya no quiero que me hable más. Es más, cuando yo me voy de aquí, que nadie sepa que tú y yo tuvimos esta conversación. Eso es lo que estaba mostrando aquí Nicodemo. Alguien que está tratando de hablar con Jesús, pero no quiere someterse. Y a veces nosotros miramos las señales, miramos los milagros. Cuando usted ve los signs and wonders, cuando miramos eso nos anuncia algo. Y lo que apunta es a Jesús. Pero nadie sigue una señal y un milagro para quedarse. Si usted, por ejemplo, se va a Miami y usted ve las señales, los signs que están en la calle, ¿correcto? En el highway. Hay signs que te dicen: a 30 millas está Miami, a 100 millas está Miami. Y usted va siguiendo el sign, pero nadie se queda en el sign y dice: ya llegué. A veces nosotros nos quedamos así, con los señales y los milagros, allí encantados con todo eso, pero no nos sometemos a Dios. No hay una entrega, no hay un sometimiento. Por lo tanto, no hay nuevo nacimiento y por lo tanto no hay crecimiento. Que no hay ese sometimiento a Dios. Ahora, Nicodemo pensaba que él lo tenía todo para ir al cielo. Recuerde que tenemos que meternos en la mente de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, o sea, era un hombre estricto en las leyes de su religión. O sea, él seguía estrictamente las leyes de la religión. O sea, él seguía todo lo que sobre cada mandamiento, de los 10 mandamientos, tenían cientos de leyes. Por ejemplo, para guardar el día sábado. Aparte de que ese día lo separaban, como decía, como el día sábado, el día de reposo. Ellos, aparte de eso, le habían agregado una serie de cosas a esas leyes. El que no pudieran hervir agua, el que no pudieran ir a traer agua, el que no pudieran que atender a los animales, o sea, absolutamente nada. Lo peor de todo, hace tiempo escuché esto, que dicen que eran tan estrictos los fariseos en esas cosas que si una gallinita ponía huevo el día sábado, la agarraban a pedrada porque era pecadora. Wow. Te noto convencido. O sea que la gallinita, cuando ponía los huevitos: es sábado hoy, me van a dar, me van a matar, me van a acabar. O sea, estamos viendo a un fariseo legalista siguiendo una serie de reglas, y en la mente de este fariseo está: yo ya me gané el cielo. ¿Me estás entendiendo? Porque yo estoy siguiendo todo lo que mi ley dice. Aparte, este hombre era un líder religioso reconocido en su comunidad. Toda la comunidad sabía que él era el rabino de ese lugar donde él estaba. O sea, era un hombre respetado, era un hombre que se esforzaba en las leyes. Pero el Señor le dice, cuando él le dice: Señor, yo sé que tú has venido como Dios, tú has venido como profeta, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, y le echa todo ese verbo, por decirlo así. Jesús le va al grano y le dice: you need to born again. Tú necesitas nacer de nuevo. Eso lo sacudió.
lo sacudió, porque es probable que él hubiera dicho, oh sí, mira, yo me gradué en la universidad en el cielo y vine por medio de María. Es probable que él hubiera pensado que Jesús iba a seguir la misma conversación, pero Nicodemo queda como sacudido cuando Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Hoy diríamos, tú tienes que ser salvo. You need to be saved. Amén. Pero con tantas sectas y religiones en el mundo de hoy, la gente está confundida en cuanto a la salvación. Correcto, hoy el mundo ya no sabe ni soy salvo o no soy salvo, o cómo voy a ser salvo. Algunos dicen que si haces buenas obras, si eres una buena persona y ayudas a tu prójimo, te ganas el cielo. Algunos dicen, algunas religiones dicen, si tú haces esto, chévere, bien tienes ganado el cielo. Eres buena persona, no le haces mal a nadie, no le robas a nadie, todo bien, ya tienes un pase para el cielo. Otros dicen que si mueres por la causa de su religión, si mueres, si te suicidas por la causa de su religión, vas al paraíso donde tendrás hasta 72 mujeres vírgenes. Y para esa religión dicen que en cambio la mujer recibirá un varón, pero uno que lo tiene todo. O sea, entonces cuando se suicidan por su causa, entonces ellos creen que esa es la salvación y que van a esperar en el cielo eso. Otros dicen que si tienes muchos hijos, ganarás la salvación y te darán el pase al cielo. O sea, hay una religión que dice que si tú tienes muchos hijos, te vas a ganar el cielo. Así que cuando tú veas en la televisión esa religión que tiene un montón de hijos, es porque esa es la mentalidad de ellos. Y la mentalidad es que tenga hijos y hijos y hijos y hijos y hijos, y entonces usted se gana el cielo. Y otros dicen que si perteneces a una religión, que ya tienes el carnet de la membresía y que ya te bautizaste en esa religión, entonces tú ya automáticamente eres salvo. Pero ¿qué es la salvación? La salvación es la liberación de la esclavitud del pecado. Es cuando usted y yo somos perdonados por el poder de Dios y resultamos en una vida eterna con Dios. Esa es la salvación. Liberación de ese pecado que traemos arrastrando y la condenación, y entonces resultando para una vida eterna con Dios. Y en el momento que usted fue salvado, en el momento que usted se entregó a Cristo, en ese momento suceden tres cosas que te quiero compartir. Primero, las tres consecuencias de la salvación. Primero, la justificación. Cuando usted se entrega a Cristo, que te estoy hablando ahora doctrina, un poco de enseñanza bíblica. ¿Has escuchado el término justificación? Okay. En el momento que usted se entrega a Jesucristo, lo primero que sucede es la justificación. Esto quiere decir que en la corte de Dios, hay una corte del juez supremo, en la corte de Dios, usted fue declarado legalmente libre de sus pecados y fue justificado no por esfuerzo suyo, no porque usted se suicidó o porque usted era una buena persona, no, sino por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por esa sangre, usted y yo somos declarados justos, pero para eso tenemos que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida y someternos a su señorío. Entonces, en el cielo hay una corte. ¿Cuántos saben eso? Hay una corte en el cielo. Si tú lees Colosenses capítulo 2 y el verso 14, dice que hay un acta legal que está en contra nuestra. El diablo tiene un acta legal en contra nuestra. ¿Sabías eso? En esa acta legal, dice Colosenses 2.14, que en esa acta legal es en contra de nosotros. Cuando tú leas ese pasaje de Colosenses 2.14 y lo lees una, dos y tres veces, te vas a dar cuenta que es un acta legal. Es decir, que legalmente Satanás, por causa del pecado de la humanidad, ya te tiene en su lista. No te noto convencido. Ahí están los nombres, ahí están. Pero cuando usted viene a Jesucristo y usted le entrega su vida a Cristo, su nombre es borrado de la lista de Satanás y es inscrito en el libro de la vida. No te notas convencido. Mira qué interesante. Ahora,
Dice Colosenses 2:14, y Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria, exhibió públicamente a los principados y a los potestades y nos dio libertad en la cruz del Calvario. Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. En otras palabras, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, cuando Él estaba ahí en la cruz, el diablo ya estaba haciendo su festejo y dijo, lo matamos. Cuando Jesús muere en la cruz, en ese momento, Satanás hizo una fiesta tremenda. Se fue al infierno, llamó por teléfono, por Facebook a todos sus amigos. Vamos a festejar, acabamos. We just finished with him. Acabamos con Jesús. Vengan todos, vamos a celebrar, vamos a pasar una fiesta bien chévere, vamos a pasarla muy bien. Todo estaba muy bien. Pero de repente, dentro de esa oscuridad del infierno, va apareciendo la luz de Jesús. Resucita con poder y con autoridad. Y entonces anula el acta de los decretos que nos era contraria. Colosenses 2:14. Anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Exhibe públicamente a los principados y a las potestades, triunfando en medio de ellos en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vemos una película de que Jesús está muriendo ahí en la cruz, nosotros a veces lloramos y decimos, pobrecito Jesús, mira cómo lo maltrataron, cómo lo humillaron. Y lo vemos como alguien que perdió. Pero la realidad es que ahí Él ganó. La cruz nos dice que Jesús ganó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque si a ti un hermano te pega un martillazo, tú le vas a sacar la otra y lo vas a agarrar y lo vas a corretear con piedras y con todo lo que puedas. ¿Correcto? Si alguien te pega una bofetada, le vas a dar 2 o 3, bueno, depende de tu madurez espiritual. ¿Correcto? Correcto. No te noto convencido. Pero Jesús, Él fue como un cordero llevado al matadero. No abrió su boca. O sea, Él tenía un propósito y su propósito era llegar a la cruz y morir. El diablo se ensañó con Él para decir, a ver, ya envía tu sangre, ya acaba con todo esto. Pero Él siguió porque tenía un propósito, morir en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Para salvarle a usted y a mí, para que usted y yo no estemos en esa acta de decretos que el diablo tenía y que tiene legalmente. Él anuló esa acta de decretos. Ahora está el acta de Dios. Así que si su nombre no está escrito en el libro de la vida, no se vaya de aquí sin que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. No se deje influenciar que tienes que te vas a suicidar, que vas a matar. Hay mucha gente que está haciendo eso, muchos jóvenes que están siendo influidos. 72 vírgenes allá en el cielo. Es una mentira del diablo. Es una mentira del enemigo. Cuando la palabra de Dios es clara. La justificación entonces es que hay una corte en el cielo. Ahora, cuando usted y yo nos entregamos a Cristo, ya nosotros no somos hijos de Satanás, sino que ahora somos hijos de la luz. Somos hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora nosotros pues somos seres humanos y fallamos. ¿Correcto? ¿No te noto convencido? Yo aquí lo veo bien peinadito, bien guapo, bien. Hasta una aurora le veo en la cabeza. Pero cuando salimos de aquí, pues esa aurora se desaparece. Amén. O sea, cometemos errores, faltas. A veces antes de venir al servicio peleamos. Algunos ni siquiera alcanzaron a llegar porque se pelearon y ya dijeron, no nos vamos. No se preocupe, todo el mundo pasa por eso. Amén. Todos. Pero eso tiene que ver con nuestra madurez espiritual. La forma de cómo nosotros trabajamos todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cometemos un pecado y resulta que de repente en la corte de Dios automáticamente sale el acusador de los hermanos. ¿Cómo se llama el acusador de los hermanos? El diablo, Satanás. Entonces él viene enseguida a la corte y dice, ¿sabe qué? Aquí tengo, otra vez aparece en mi lista, fulano de tal, porque cayó en pecado, porque hizo esto o aquello. Pero cuando tú te arrepientes, ¿qué dice la Biblia? Que si alguno confesara sus pecados, si alguno confiesa sus pecados, fiel y justo es Dios para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Primera de Juan 9. Si confiesas tus pecados y te apartas, entonces Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. En ese momento sale Jesús y solamente muestra en esa corte,
muestra sus heridas, muesra que Él pagó el precio por ti, queda cancelada la deuda. Entonces, ¿qué quiere decir la justificación? Cuando usted se entrega a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento sus pecados son perdonados, pero legalmente Jesús en la cruz del Calvario tomó el acta de los decretos que nos era contrario, exhibió públicamente los principados y potestades, o sea, los demonios, triunfando en medio de ellos en la cruz del Calvario. Nosotros lo vemos ahí todo derrotado, no es cierto. Ahí Él venció ahí Él venció al diablo. Ahí Él nos justificó delante del Padre. No porque nosotros seamos muy buenos, que seamos de raza media acá adinerada, que seamos acá medios... No, nada de eso. Usted sabe que antes no aceptaban a los morenos. Había iglesias que no aceptaban a los morenos. Los morenos no iban para el cielo. No te noto como el y hay religiones que hasta la vez ellos no van para el cielo. O sea, ahí no vemos nada de eso. Es más, puede ser que cuando lleguemos al cielo nos pegamos un chasco de cómo es Jesús. Amén. Nos pegamos así como una impresión. Vaya, yo pensaba que era blancos o azules. Es probable que no sea así como tú y yo nos los han pintado. Amén. O sea, hay muchas otras cosas de cómo nosotros podemos ver. Entonces, 3 consecuencias en la salvación. En el momento que usted es salvado, sucede la justificación. Usted es declarado justo delante de Dios. Amén. Número 2, sucede la adopción. Usted fue adoptado en la familia de Dios. O sea que ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Y Pablo hacía esa comparación de los esclavos, ¿no? Que cuando el esclavo y el amo, el esclavo no tenía derecho, estaba dentro de la casa, es más, no podía entrar a la casa, tenía que estar fuera de la casa. Si entraba a la casa era para hacer algún trabajo, algún quehacer, pero el esclavo no tenía derecho a sentarse a la mesa del amo. Pero cuando ese esclavo era liberto, entonces ese esclavo rehacía su vida y tenía su propia vida y podía hacer lo que él quisiera. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos liberados de esa esclavitud y ahora somos adoptados como hijos de Dios. Sucede la adopción. ¿Por qué? Porque el pueblo judío ha reconocido el pueblo de Dios. De ahí todos los demás no éramos el pueblo de Dios. Pero ahora por causa de Cristo somos adoptados. O sea, venimos a ser ahora hijos de Dios. Y cuando usted es adoptado como hijo, ahora legalmente usted tiene una herencia. Somos herederos y coherederos con Cristo. No te noto convencido. Wow. O sea, usted y yo tenemos todas las bendiciones. Todas las bendiciones. Pero tal vez le pase a usted como que yo tengo una cuenta de Amazon. ¿Alguien tiene una cuenta de Amazon? Yo tengo una cuenta de Amazon. Pero yo me limito a 2 cosas porque yo no sé, es algo así. Que dice que para canciones, que dice que para esto, que para el otro, que para videos, que para... Bueno, todo. Pero como yo no sé usarlo, yo nomás me limito a 2 cosas. Que es enviar paquetes, que me vengan paquetes gratis y cosas así, o sea que no me cobren esos. Pero hay un sinnúmero de cosas, hay muchos cristianos que estamos así. Tenemos un sinnúmero de bendiciones que podemos desatar para nosotros porque somos hijos de Dios, pero nos hemos limitado a solamente 1 o 2 cositas. Pero Dios tiene como hijo de Dios, como usted como hijo de Dios, tiene el cielo abierto como hijo de Dios. Somos adoptados como hijos de Dios. Y lo tercero que sucede es que somos regenerados. Entonces sucede justificación, adopción y regeneración. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de usted sucedió una regeneration, nació un nuevo ser. La regeneración también se conoce como el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacimos en este mundo, en ese momento heredamos la naturaleza adámica. Es decir, de parte de Adán, y eso quiere decir que heredamos todo lo que es el pecado de Adán. Pero cuando usted nace en Cristo, o sea, cuando usted nace de nuevo, en ese momento heredas entonces la naturaleza del cielo.
Ahora tienes entrada al cielo. Ahora eres una nueva criatura. Dile a tu hermano que está a tu lado, yo soy una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura. Es probable que te diga, no lo creo mucho, pero... Efesios 2:1 dice que Él, o sea, Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, que aunque nosotros caminábamos en este mundo, estábamos muertos por nuestro pecado. Pero cuando Jesús viene, nosotros nacemos de nuevo. Hay muchas personas que, como Nicodemo, van a una iglesia, son talentosos, hasta pueden servir dentro de una iglesia, pero todavía no han experimentado estas tres cosas. No han experimentado la salvación. Es decir, no han sido justificados, no han sido adoptados y no han sido regenerados. No ha sucedido eso en sus vidas. Simplemente están yendo a una iglesia, están sirviendo en una iglesia, pero no ha sucedido eso en ellos. Escuche las palabras del diario de Juan Wesley. Juan Wesley fue un predicador del siglo XVII. Cuando este hombre era un pastor, él era un predicador, él empezó a buscar una forma de entregarse a Dios, y lo hizo de una manera muy metódica y muy legalista, y por eso lo apodaron metodista. Así lo apodaron, era un apodo para él. Pero él en Inglaterra, en el siglo XVII, él quiere buscar a Dios con todas sus fuerzas, él quiere cambiar, pero él creía. Recuerde que estamos hablando de un pastor de 4 años de estudio, estamos hablando de un hombre que ha ido a la universidad para estudiar teología, estamos hablando de un predicador joven, pero él, quería someterse a Dios y buscaba a Dios de una manera legalista, y él de repente dice, voy a ir a las Américas, y vino aquí a Savannah, Georgia. Dice, voy a ir a las Américas, de Inglaterra viene a las Américas. Pero cuando él viene en ese viaje, él escribe en su diario estas palabras que quiero que veas ahí en dice, son ahora 2 años y casi 4 meses desde que dejé mi país para enseñar a los indios de Georgia acerca del cristianismo. Estamos hablando del siglo XVII. Pero ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí yo mismo en ese tiempo? Lo que menos sospeché, que yo habiendo ido a América para convertir a otros, nunca fui convertido a Dios yo mismo. ¿Qué te dice eso? Él se da cuenta. Bueno, si usted sabe toda la historia de Juan Wesley, o por lo menos parte de la historia, él viene en un barco y el barco se va a desbaratar. Es que los barcos de aquella época no son como los de ahora, ¿verdad? Que usted se sube a un barco y afuera está todo, casi no se siente nada, está bien chévere ahí, ¿verdad? Tienen todas las cosas. No, estamos hablando de un barco que esas embarcaciones salían y no sabían si iban a regresar. Entonces, él se hace un viaje de Inglaterra por barco y resulta que él era el pastor, el pastor encargado de ese grupo para predicarles a ese grupo de ese barco. Entonces Juan Wesley va en ese barco y entonces él tenía un tiempo devocional con la gente que quería escuchar la palabra de Dios, por lo cual era mucha gente. Pero dice que había un grupo, en la historia de Juan Wesley, dice que había un grupo que le decían los moravos. Y ese grupo era un grupo sometido, que estaban ahí leyendo la Biblia, orando, buscando, orando a las madrugadas. Y entonces él los miraba y decía, hermanos, son un poquito más espirituales. Pero bueno, yo soy un pastor, yo tengo mis títulos, yo soy acá, yo soy yo, ¿verdad? Resulta que de repente el barco, viene una tempestad fuerte y parece que el barco se va a hundir. Se va a venir todo para abajo. Y entonces la gente que no estaba firme con el Señor está desesperada y se le pegan a Juan Wesley, y Juan Wesley pues dice él en otra parte, escribe en otra parte de su diario, que él estaba muy asustado y que él pensó que ahí iba a acabar con su vida. Pero cuando él vio a los morados que tenían una paz y les pregunta, pero ustedes no tienen temor, ¿no? Porque nosotros sabemos que si hoy morimos, para nosotros es ganancia. Gloria a Dios. Wow. Se queda el hombre y entonces dijo, yo quiero lo que ustedes tienen. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Él se da cuenta que ni siquiera él sabía si verdaderamente era salvo. No había una convicción,
Tal vez usted y yo podemos tener algo así como un examen, pero no hemos llegado a la práctica. Y es probable que cuando nos encontremos en ese momento más duro de nuestra vida, esa pueda ser nuestra práctica, para saber qué vamos a decidir hacer. Qué interesante. Entonces, en la iglesia, entonces tenemos un grupo de personas que debemos identificarlas de esta forma. Primero, hay cinco: los visitantes, los convencidos, los creyentes, los apagados, los convertidos. Entonces, ¿quiénes son los visitantes cuando llegan a las iglesias? Si nos ponen, por favor. ¿Quiénes son los visitantes? Son personas que asisten a la iglesia sin el más mínimo compromiso con Dios. O sea, son personas que llegan a la iglesia, bueno, son visitantes, llegaron a la iglesia por primera vez, ¿verdad? No conocen del Señor, vienen a la iglesia, bueno, llegamos aquí porque escuchamos que aquí había una iglesia y queremos ver, o algunos de repente se confundieron, que entraron a un lugar pensando que era otro lugar, ¿verdad? Como aquel que les conté que entró, llegó la carpa, llegó el circo, wow, y él corrió al circo, y cuando entró en una campaña evangelística, y adentro ya no lo dejaron salir y ahí se convirtió al circo. Entonces llegó un visitante, llega a la iglesia. Entonces estas personas por lo general no tienen ningún compromiso con Dios, sencillamente fueron invitados a visitar la iglesia, llegaron por curiosidad y dijo, bueno, hasta ahí llegó. Ese es el grupo de personas que llegan a una iglesia. Segundo, están los convencidos. Estos son aquellos que se agradan, les gusta escuchar los sermones, me gustan mucho los sermones, el mensaje, me gusta mucho la alabanza que se canta allí, se oye muy bien, muy bonito todo. Y van con cierta frecuencia a la iglesia, pero no han nacido de nuevo, es decir, no han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Tercero, están los creyentes. Estos son todos aquellos que han creído de corazón en Jesucristo y le han aceptado como Señor y Salvador. Asisten constantemente a la iglesia, inclusive participan en algunas actividades. Sin embargo, todavía no tienen convicción de su salvación. Creen en Jesús, le han entregado su vida a Cristo y todo eso, y aman la obra de Dios, pero todavía no tienen convicción si verdaderamente son salvos o no. Y luego están los apagados. Son aquellos cristianos que un día aceptaron al Señor, se bautizaron, están registrados en la membresía de la iglesia. Sin embargo, no cumplen con ninguna labor de tipo evangelística. No dan testimonio de la fe en público en Dios, tampoco participan ni tienen mayor compromiso con la iglesia. Y luego están los convertidos. Estos son todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que le han entregado su vida a Cristo, se han sometido al señorío de Cristo y han tenido un cambio notorio en sus vidas. Algo ha pasado dentro de ellos, algo que hizo experimentar, que las personas pueden ver, oye, yo no sé, yo te veo algo diferente, tú antes eras así, así, así. Más que todo, por ejemplo, el esposo o la esposa de uno o los familiares de uno pueden ver ese cambio que sucedió, que nadie lo podía hacer. Eso solo lo podía hacer el Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso solo lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Eso se llama born again, nacer de nuevo. Cuando esta persona se sometió al señorío de Cristo, le entregó su vida a Cristo, y de repente cuando vino a ser una nueva criatura, se pone tal vez el mismo pantalón, la misma camisa, se pone tal vez, agarra el mismo carro y todo lo demás, y toma el mismo café de la mañana y todas esas cosas, pero algo sucedió. Something happened inside of him. Algo que lo hizo cambiar su manera de pensar, y ya no piensa de la misma forma. Ahora su enfoque, su calendario, su cartera gira alrededor de Jesús. No te convencido. Gloria a Dios. Gira alrededor de Jesús. Es que ahora su objetivo, su meta, claro, por supuesto, todos tenemos proyectos y metas y todas esas cosas, pero todos esos proyectos y todas esas metas giran alrededor de Dios. Y cuando tú pones todos esos proyectos y esas metas en las manos de Dios, todo el esfuerzo que tú haces, que tal vez te va a costar 20 años en hacer ese esfuerzo, es probable que te salga en menos tiempo. No te convencido. Probablemente Nicodemo, perdónenme que los haya dejado así, pero tengo que compartirlo con ustedes. Probablemente Nicodemo era un creyente, él creía en Dios, pero no había tenido esa revelación del encuentro con Jesús. Y cuando él se encuentra con Jesús,
algo sucedió en Nicodemo. Porque ya después usted lo va a ver a Nicodemo, por ahí va a aparecer el nombre de Nicodemo, y ya lo ve con los apóstoles haciendo algo para la vida de Jesús. Entonces, algo sucedió en Nicodemo en ese encuentro. Y es que la realidad es que era difícil que alguien que se acercara a Jesús se fuera como llegó. Era difícil, hermano, a menos que simplemente ya no le caía nada, ni el 20 ni el 100, nada. O sea, ya. Pero alguien que se acercaba a Jesús, o sea, algo tenía que pasar en esa persona, algo sucedía, porque la santidad de Dios estaba en él, su presencia irradiaba. Es más, cuando llegaron gente a tocar a Jesús, hasta algunos se fueron al piso solamente con llegar a él. ¡Wow! Algo sucedía dentro de ellos. Estoy seguro que aquel hombre que le puso la oreja de regreso cuando se la cortó, estoy seguro que ese hombre cuando le puso esa otra oreja de regreso, ese hombre ya no fue el mismo. Algo pasó dentro de la vida de las personas que se entregaron a Jesús. Y si en usted no ha pasado eso, enumérese usted en qué lista está. Si está en la lista de los visitantes, está en la lista de los convencidos, está en la lista de los creyentes, está en la lista de los apagados, está en la lista de los convertidos. ¿Dónde está usted? Que si en este momento llegara alguien y te pusiera una pistola en la cabeza y te dijera, niega a Jesús, ¿a dónde nos encontramos? Esa será nuestra mayor práctica. Porque muchos podemos de repente decir, ¿sabes qué? No, yo lo conocía de lejos nada más. ¿Aquí? O sea, si te toca enfrentarte con la muerte, ¿hasta dónde llegaría tu relación personal con Jesús? ¿Dónde estamos nosotros? Probablemente Nicodemo era un creyente, pero no había tenido ese encuentro con Jesús. Pasos para nacer de nuevo. ¿Qué es lo que debemos hacer? 1. Reconoce que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, y reconoce que eres un pecador, que ha fallado. Que mira, no, si yo no tomo, no fumo, ni digo malas palabras, pero la naturaleza adámica que traemos nos hace pecadores, somos pecadores. Desde que nacimos somos pecadores. Está en nuestra ADN el pecado. O sea, somos pecadores y necesitamos la sangre de Cristo para ser salvados. Entonces reconoce que eres un pecador y necesitas el perdón de Dios. Nicodemo era un líder de los fariseos. Le costó reconocer que era un pecador. Él cumplía todas las leyes de acuerdo a su religión farisaica, pero él tuvo que reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida. Él tuvo que arrepentirse, confesar. 2, confiesa tus pecados, confiésalo. Dile, Señor, te pido que me perdones por todos mis pecados, los que he hecho, los que tengo heredados de mi naturaleza. Perdóname, lávame con tu sangre, te entrego mi alma. O sea, confiesa quién eres. 3, en una oración de fe sencilla, invita a Jesús a entrar a tu corazón y que sea el Señor de tu vida. Amén. Señor, esto lo hizo John Wesley. Después de que viajó a las Américas, después de que había abierto, él había predicado en muchas iglesias, él era un pastor, un misionero. Después que él regresa a Inglaterra, dice que de repente estaba leyendo un pasaje bíblico y ese pasaje llamó su atención. Y dice así en su diario: y fui a la iglesia que está en la calle Aldersgate y fui de mala gana. Cuando tú leas la historia te vas a quedar sorprendido. El pastor John Wesley fue a la iglesia de mala gana. Así que si usted vino de mala gana, no se preocupe, porque él era un pastor y vino, o sea, lo trajeron remolcando así de mala gana. Léelo. Él va a la iglesia de mala gana. Y cuando él llega, dice que se sienta y el mensaje que escucha, algo sucedió dentro de él. Y dice él, sentí como algo caliente dentro de mí. Después de eso, si usted no ha escuchado de John Wesley o de Juan Wesley, usted lo va a escuchar si usted va a un instituto bíblico. No hay pastor que no haya escuchado a John Wesley. No hay un evangelista que ha estudiado, que se ha metido en un instituto bíblico, va a escuchar a John Wesley.
John Wesley se convirtió en un predicador de fuego. Dicen los escritores que Juan Wesley, antes de haber venido esa unción a su vida, tenía el poder de Dios en él, dice, como una flecha que es tirada por un arco. ¿Sabes? Cuando tú tiras una flecha, ¿no?, con un arco, y cuando tú sueltas esa flecha, esa velocidad que va es fuerte, ¿correcto? Y estamos hablando de esas flechas profesionales, ¿no? Dice este escritor de John Wesley, dice que antes que John Wesley naciera de nuevo, él era comparado, su ministerio era comparado como a una flecha que se pone en un arco. Pero después que nació de nuevo, era comparado a como tomar un revólver y solamente apretar el gatillo para que la bala salga con una velocidad que no se podía medir. Porque tú vas a ver en la vida de John Wesley, ¿sabes? Fue el causante de que muchos misioneros llegaran aquí a Estados Unidos y vas a encontrar iglesias por todos lados que tal vez ni siquiera se acuerden de él, porque pues la verdad de él no es la salvación, es de Cristo. Por Cristo somos salvos. Pero ese fue el originador que Dios usó, un profeta que Dios usó en el siglo XVII, y usó varios más, pero este hombre, multitudes se convirtieron en él. Multitudes, eran multitudes y multitudes y multitudes. Anhelo yo esa conversión. No que nuestras iglesias se llenen de personas que solo somos visitantes, o que solamente somos asistentes, o que solamente somos convencidos, pero convertidos. Póngase de pie, por favor. Posiblemente como Nicodemo, así llegamos a Jesús. Señor, yo sé que tú eres real. No. Nadie puede hacer las milagros y señales que tú has hecho. Yo sé que tú eres real, tú existes, tú eres Dios, yo lo sé. Pero hasta ahí llego contigo, Señor. Puede ser que usted y yo estemos así con el Nicodemo. O sea, vemos a Dios y lo reconocemos y sabemos que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Dios es bueno, que Dios está en el cielo, que Dios, lo sabemos, lo respetamos de alguna forma. We have some honor in God. Algo así. We know inside of our hearts that God is real. Sabemos. Pero no hay una personal relationship with Him. No hay una relación personal. No ha sucedido algo dentro de nosotros y seguimos siendo las mismas personas. No hemos cambiado. Hemos cambiado de religión, pero no hemos cambiado nuestra naturaleza en lo que Dios. Ahora, eso nosotros no lo podemos hacer. Usted y yo no podemos, aunque usted haga lo que hizo John Wesley, que el hombre se encerraba, dice que se encerraba día y noche, y él hizo una serie de cosas que él, para buscar a Dios, eso él no lo podía hacer. No lo podía hacer. Pero cuando vino Dios a su vida, algo sucedió dentro de él. Y eso es cuando usted reconoce, cuando usted y yo reconocemos: soy un pecador, te he fallado, estoy mal, perdóname, Señor, lávame, dame una nueva oportunidad, yo quiero nacer de nuevo. Y usted desea eso. Eso vendrá a tu vida en el momento que usted se humilla a Dios, y eso usted lo va a saber. La gente que está alrededor, es algo que es dentro, es dentro aquí, o sea, tú lo vas a saber porque es algo que la gente te ve igual, todo igual, pero algo sucedió dentro de ti y empiezas a pensar de una manera distinta y empiezas comienzas a tener devoción por Dios, un deseo. Yo cuando me entregué a Cristo sentí un deseo de leer la Biblia, un deseo de orar, un deseo que la primera vez que fui a orar quería salir corriendo de ese lugar, porque era oración y oración y oración, y hoy día estaba, pero empieza ese deseo y una disciplina, y entonces algo empieza dentro de mí. Así que mi amado, mi amada que estás aquí, ¿por qué no le decimos a Jesús: Señor, yo quiero eso que dice tu palabra, yo
Señor, ser regenerado. Yo quiero ser justificado. Yo quiero que de verdad, Señor, acontezca dentro de mí lo que sucedió en Pedro, en Pablo. Pablo, un hombre que iba en contra de los cristianos a matarlo, y ahí él va y de repente tiene un encuentro con Jesús y algo sucede dentro de él. Algo así. Fue un cambio radical. Y los hermanos hasta no le creían, se escondían de Pablo y dicen: no, sí, yo soy Pablo, pero yo ya no soy ese Saulo. Ahora yo soy Pablo. Dios hizo algo en mí, algo dentro de él que lo llevó a abandonar todos los logros y proyectos que él tenía dentro de los fariseos. Ahora los enfocó. Aunque él amaba a Dios de una forma muy distinta, ahora estaba amando a Dios de la manera que Dios quería que lo amara. ¿Por qué no venimos al altar? Vamos a abrir el altar. Venga usted al altar. Vengamos aquí al altar. Humillémonos aquí al Señor. Digámosle: Señor, perdónanos.